Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de los 10 atractivos de Neuquén. Así es, bienvenidos a un nuevo video de los días de viaje. Vamos a seguir repasando los mejores lugares que nosotros visitamos en la provincia de Neuquén. Si no vieron el video anterior, les recomendamos que lo hagan porque ya vimos los primeros 5 atractivos que seleccionamos de esta provincia. Y vamos a seguir viendo en el día de hoy, bueno, vamos a retomar la cascada de Ñivinco, a ver si pudimos finalmente llegar a la cascada. Los pisitos. Tal cual. Y bueno, y ver el resto de los atractivos espectaculares que tiene la provincia de Neuquén. Así que los invitamos a disfrutar este nuevo video como siempre junto a nosotros, dejarnos su like, sus comentarios, compartirlo, bueno, todo eso nos ayuda un montón, suscribirse por supuesto al canal si aún no lo han hecho y también seguirnos en Instagram para nuestro día a día como @losdíasdeviaje. Así que los invitamos a disfrutar de este nuevo video. ¿Dónde estamos? Buen día, sí, volvimos nuevamente, cascada Ñivinco. Vamos a ver si esta vez cruzamos el río. Esta cascada, les recordamos, está en el Camino de Siete Lagos, entre Villa Langostura y San Martín de los Andes. Cuando íbamos para San Martín lo quisimos hacer y bueno, fue fallido porque no estábamos preparados para pasar el vado. Son como unos 500 metros, ¿no? Para adentro que está el vado. Sí. Con lo cual habíamos llegado hasta ahí y bueno, nos volvimos. En realidad, vimos que el río estaba bastante crecido y entonces dijimos, bueno, no se puede pasar. Capaz que antes se pasaba fácil, pero bueno, resulta que hay que meter los pies en el agua. La distancia son 2,5 kilómetros de ida, dificultad media, más o menos se tarda entre 45 minutos y 1 hora en llegar. Vamos a ver cómo nos va con las niñas y con el vado. Está totalmente congelada. Totalmente congelada. Este es el arroyo que tuvimos que cruzar y está realmente congelada el agua. No está muy alto, pero está helada el agua y se sigue que es su hielo caminando. Ay, es un cubito total esto. Muy bien, chicas. Ay, llegaron. Ay, no. Y allá en esa bajadita antes de cruzar está todo escarchado, así que imagínense la temperatura del agua. Había un charco, bueno, primero de este arroyo había un charco que tenía todos pedacitos de hielo, pero yo ni siquiera vi el hielo. Cuando mi papá tiró una rama, no estaba tan congelado, estaba finito el hielo, entonces se cayó. Yo dije, no, es agua. Cuando yo lo toqué, era hielo. ¿Y qué hiciste? Y comí hielo. Y te lo comiste. Bueno, ¿seguimos la caminata? Vamos. Bueno, el sendero es todo así, es muy angosto, está muy bien delimitado, pero es angostito, hay que ir tipo en filita y está rodeado de caña coligüe. Cañas pinchudas. Sí. Que te pinchan. Hay que tener cuidado de no caerse, cuidado. claro. Todos los que vienen tienen que ver que hay cañas como esta. Estas se llaman cañas. Y esto puede pinchar, si se caen o si se golpean ahí arriba. Te pincha, ven que tiene... Bueno, vamos, sigamos porque se nos pierden los otros. Y hay unos hongos hermosos acá. Hay hongos también, sigue habiendo mucha humedad. Que vengan a todos los paseos que fuimos nosotros, porque nosotros fuimos un montonazo de hongos. Sí, la verdad que sí. Acompáñanos a esta aventura a ver si está llena de hongos. Este país de hadas. Bueno, miren lo que es esta caída de agua, es hermoso. Tiene 40 metros de ancho. Es bien diferente a otras cascadas que hemos visto porque es muy ancha justamente. Muy linda y el sendero la verdad que no tiene dificultad más allá de vadear el arroyo al principio. Es muy sencillo. Abril lo caminó todo perfectamente.
está? Ah, está helada, ¿no querías cruzar? ¿Y Abril? Dale, coraje, ¿no se querían meter? Vamos, Juli, vamos. ¿Y cómo está? ¿Listo? ¿Eso fue todo? Bueno, estaban las que querían cruzar, Dios mío. Bueno, llegamos al final del sendero. ¿Qué te pareció, Abril? Re linda la cascada. La cascada estaba buena, ¿no? Sí, pero ¿Te cansaste? muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Bueno, son 5 y de vuelta está bien. Es más o menos lo que vos caminás. Re bien. Re bien. Y metiste un poquito los pies y ¿qué tal estaba el agua? Súper congelada. ¿Vos, Juli? ¿Te gustó meter los pies en el agua? No. Así. Quedas petrificada. Así de congelada quedaste. Bueno, hay que animarse. Vale la pena. Está muy bueno el sendero. Hoy comimos hielo. ¿Recomendamos este paseo? Lo recomendamos. Y si los niños vienen con sus papás, pueden ir a caballito, como ustedes. Acá estamos en Villa Meliquina, en el lago Meliquina. Nos desviamos 14 kilómetros del camino de 7 lagos para venir hasta acá. Es un lugar muy lindo, súper tranquilo. Almorzamos acá con esta vista. Y ahora vamos a caminar un poquito a ver qué más se puede ver por acá. Y vamos a retomar la ruta de 7 lagos. El camino está bueno, aunque bastante serrucho. Estamos entrando a San Martín de los Andes después de hacer la ruta de 7 lagos. Bueno, otro día más en San Martín de los Andes. Hoy hay un sol espectacular, hay pronosticados 20 grados, así que está hermoso el día. Y miren dónde Haciendo un picnic. estamos por hacer un picnic a pedido de Abril. Quiso hacer picnic. Un montón de calor. Tenemos la virgencita al lado. Ah, sí, allá hay una que nos virgencita. acompaña. Y bueno, estamos a orillas del lago Lolog, está a 16 kilómetros del centro de San Martín de los Andes. Paramos acá que está hermoso para hacer el picnic. Compramos chocolate y todo. Ese de postre, ¿no? Chocolates, compramos compramos jugo de arándano, ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Qué está en el horno? pizza. La pizza. La pizza es el plato principal. Hola a todos, buenos días. Bueno, un día nuevo en San Martín de los Andes. Está muy fresco, pero esta vez hay sol. Y bueno, acá estamos con el folletito que nos dieron en la oficina de turismo. Está muy bien indicado todos los paseos que se pueden hacer de mediodía, de día completo desde San Martín. Y hoy vamos a hacer el recorrido que va a Yuco, que es donde estamos en este momento, Lago Nontué, Uaum y Paso Internacional que va a Chile. Yuco es una zona de playas que ahora vamos a recorrer. Seguramente es mucho más lindo en verano, pero está muy bueno el día para aprovechar. Después está el lago Nontué, la parte de Uaum, que sería el paso, pero sí está ahí muy cerquita la cascada Chachín, que es otra cascada que queremos conocer porque nos dijeron que es muy linda. Sí, tal cual. Este es la zona de Yuco y tenemos estas 5 playas. Playa Turquesa, que es donde estamos ahora. Vamos a recorrer esta zona. Vamos a ver si llegamos a la playa Arenosa también. Hay 2 estacionamientos donde se dejan los vehículos y de ahí se caminan a los senderos para las distintas playas. No sabíamos, la verdad, que esto era así. Decía que Yuco era una muy linda playa, que pensamos que era una sola.
Pero bueno, no, es como todo un circuito y hay varias playas. Así que vamos a ver a cuáles llegamos, qué vistas tenemos. Por ahora arrancamos con la 1, que es la turquesa. ¿Ves? La verdad que es muy linda toda esta zona de Yuco. Las playitas están muy cerquitas una de la otra. Y los senderos se unen entre sí, los senderos peatonales acá por adentro del bosque. Y va a miradores, a distintas bajadas a la playa. Para allá sí se ve más turquesa, la playa turquesa que estuvimos recién. Así que la verdad está divino. Bueno, acá llegamos a la segunda playita, la playa arenosa. Pero entre la primera y la segunda hay un montón de senderitos que desembocan igual en las distintas playitas, muy chiquititas, pero está muy lindo para ir viendo distintos paisajes. Pero voy a ir acá. Acá estamos llegando a la tercera playita, que se llama Rocosa Este. Y vamos a ver qué vista hay desde ahí arriba. Bueno, ahora vamos a ir a las últimas playas, la de Muelle Viejo Este y la playa del Bosque. Hay una proveeduría acá en el medio del bosque, también está bueno, si necesitan comprar algo. Y el camino sigue para allá, también se puede comer acá, está muy lindo. Acá hay otro estacionamiento, se puede dejar el vehículo acá, nosotros lo dejamos más al ingreso, así que después de recorrer estas dos últimas playas, terminamos en el estacionamiento donde dejamos a Dalmacio. Acá llegamos a la última playita del recorrido, la playa del Bosque. Son muy chiquitas pero muy lindas todas, con muy linda vista. Esto en verano debe ser espectacular y calculamos que se llena de gente también. Y bueno, ahora vamos a dejar Yuco y vamos a hacer 20 kilómetros más hasta el lago Nontué. Bueno, acá llegamos al muelle Huaún. El día está hermoso. Y después de esto aparentemente está el puente y el sendero a la cascada. Sí. Bueno, vamos a conocer otra cascada, la cascada Chachín. Está en un sendero de 1,5 kilómetros más o menos, de dificultad baja. Bueno, vamos. Bueno, estamos haciendo el sendero a la cascada Chachín, pero nos quedamos maravillados, paramos cada 2 minutos por la variedad de hongos que hay. Hay muchísima humedad, muchísima diversidad de flora y los hongos crecen en todas partes. Parece un cuento esto. Realmente, es un cuento, ¿no, Abril? Sí, Mirá lo que y este es totalmente blanco. Una belleza. Buenos días, amanecimos acá muy cerquita del lago Huechulafken y vamos a hacer este sendero que les vamos a mostrar ahora. Se llama Sendero del Bosque. Es una caminata corta de 40 minutos nomás. Hey, Abril, ¿estás explorando la araucaria? Trajo la lupa para investigar un poco qué hay y empezamos a ver las primeras araucarias o pehuenes. A ver, ¿qué encontraste? Ay, vamos a empezar a ver claro. Líquenes, hongos que tienen las plantas. Ahora vamos a ver seguro algún insecto. Que se pueden ver con la lupa. Son tan chiquititos, claro, que necesitamos lupa. Que no se pueden ver, entonces hay que mirar muy Claro. bien los árboles para poder ver
los honguitos chiquitititos. Sí, bueno, y así que estamos arrancando este sendero del bosque que está muy lindo porque se empieza a ver otro tipo de vegetación a la que veníamos viendo y las primeras araucarias que nos van a acompañar un montón durante el resto del trayecto. Bueno, recién terminamos de hacer el sendero del bosque aquí en Puerto Canoa. Canoa. Estamos esperando a ver si logramos ver el Lanín allá atrás, pero no se descubre, está bastante difícil. Pero bueno, este bosque la verdad muy lindo. Está cubierto de nubes. Claro. Este bosque ¿El bosque qué te pareció? lo recomendamos porque este bosque tiene muchos hongos. Sí, y también tiene mucha vegetación, un montón, hay Sí. de todo. Hay, bueno, nosotros no entendemos mucho de las especies, pero empiezan a aparecer las araucarias, hay pinos, hay mucha barba de viejo todavía también. Hay hongos que hongos, parecen gelatina. líquenes, musgos, hay mucha humedad y mucha vegetación para Y conocer. hay muchos hongos locos. Y bueno, y acá se viene equipada con la lupa para investigar un Tal poco, cual. pero está re lindo la verdad. y Pero muy no hay cortito. bichitos. En media Sí. hora lo hicimos, tranquilos. Así que Tal no hay cual. bichitos, así que tuve que investigar los hongos. Y bueno, Muy bien. algo siempre para investigar Así con es. la lupa. Bueno, ¿Te gustó, bárbaro. Juli? ¿Sí? ¿Estuvo buena? ¿Le recomendás a los nenes que vengan al sendero? Sí. Genial. Miren con qué paisaje vamos entrando por el Parque Nacional Lanín. Queremos llegar hasta allá, hasta esta cascada que se llama el Saltillo. Aparentemente se puede llegar hasta atrás del velo de agua. No está del todo bien señalizado y no tenemos muy en claro dónde comienza el recorrido, así que vamos a tratar de averiguar. Y acabamos de dejar el camión acá. Es un camping agreste que nos dejaron permiso para dejar el camión. Compramos un pancito casero riquísimo. Y miren qué paisaje hermoso. Y vamos a iniciar un poco más allá. A unos metros arranca el sendero a la cascada del Saltillo. Así que bueno, son 800 metros de ida. 1 hora y media más o menos en total, 1 hora 50. Ya se ve desde acá, se ve la cascada, así que bueno, vamos a ver. Parece que se llega muy cerquita. El día está súper frío, súper frío. Pero bueno, nada, el clima va a venir así a partir de ahora, así que abrigarse y salir. Estamos acá en el sendero, está lloviendo con sol. ¿Cómo le estás pasando, Abril? Bien, y capaz que se va a formar un arcoíris. Claro, cuando llueve con sol. Y allá atrás ya está la cascada. ¿Ahí se ve? Ahí, Allá atrás. acá. Sí, vamos a ver, qué bueno. Y el paisaje del sendero es hermoso. Es realmente hermoso. Y el pasto con el agua es una esponja. Estábamos viendo un cartel que decía que esto es un machine, que parece una esponja el suelo que retiene el agua. Así que bueno, vamos de paso, vamos aprendiendo. Está hermoso este paisaje y este sendero. Bueno, acá estamos cruzando el arroyo El Saltillo, que nace del deshielo del glaciar de la cara sur del volcán Lanín y recorre 5 kilómetros hasta desembocar en el lago Paimún. Miren qué belleza de lugar. Bueno, la cascada se ve ahí. Ya estamos un poco cansadas acá con mi compañera. Y hay un montón de hongos. Y el camino, bueno, mira, ahí hay más hongos para variar. El camino está lleno así de piedras, así que estamos medio en modo Y escalada. ahí también hay hongos. ¿Seguimos camino? Sí. Chicas, ¿dónde estamos? En el medio de la cascada. A ver. Estamos atrás de la Es un poco largo, pero Vale igual la pena la caminata, ¿no? vale la pena. Después es un lugar re lindo, pero hay un banquito que es de sentarse, espero que no les agarre día de lluvia, porque si no todo va a estar mojado. ¿Qué es eso? Sí. Hermoso. De paseo, pi, 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 en un auto feo, pi, 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 pero no me importa, pi, 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 porque llevo torta, pi, pi, pi,
Vamos de paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque se me importa, pi, pi. Esto no se tira porque eso contamina las cosas. Por ejemplo, si lo pone acá, lo pone acá, lo pones en cualquier lado, no va a poder, no se puede poner en cualquier... No se debe hacer eso, Claro, ¿no? hay que llevárselo a su casa. Además acá en los parques nacionales no hay tarros de basura. ¿Hay que llevarse los residuos a dónde? A su casa. A su Se casa. puede reciclar. Claro, Juli dice decir que se puede reciclar, claro. Y reducir. Claro, esas son las 3 cosas que hay que hacer. Reducir, reciclar y reutilizar. Y sobre todo no dejar basura en la naturaleza Porque y hay menos en un parque muchos- nacional. Hay muchos carteles que dicen no arrojen basura. Y lleven llevarse sus los residuos a la casa, volver con los residuos. Muy bien. No, está saliendo el sol, llueve, nos mojamos bastante. ¿Y qué salió, Abril? Tenías razón, ¿qué salió? Iris. El Tiene arco. un montón de colores. Tiene violeta, azul, amarillo, Verde veo yo verde también. también Está y buenísimo. naranja. Bueno, y estamos llegando al camión. Mezcla de congelados con mojados, todo junto. Pero valió la pena, ¿no? Re linda la cascada, ¿te gustó? Espectacular. Lo súper recomendamos. Bueno, y cuando ya nos estábamos yendo de este día tan lindo que pasamos en la zona del lago Huechulafquen y Paimun, se dejó ver el Lanín. Ahí lo tenemos de fondo con el atardecer. ¿Vieron la cantidad? Ay, chicas, miren qué cantidad de ciervos. ¡Wow! Mirá cómo salta. Increíble. Wow, no sé si llega a ver. Claro. Pasan por arriba del alambrado saltando, sí. Estamos camino de Junín al lago Tromen a ver el volcán Lanín. Si tenemos suerte, porque está muy nublado. Y de repente encontramos esta cantidad de ciervos. Qué increíble, nunca vimos tantos ciervos juntos. Wow, tiene que estar Papá Noel, dice Juli. Puede ser. Esos son los renos. ¡Qué belleza! Miren qué bonito paisaje, las araucarias y el colorido que hay. Pero el día está horrible. Bueno, miren con qué clima estamos llegando al área Tromen del Parque Nacional Lanín. Nos quedan 10 kilómetros de ripio después del asfalto. Centro de informe. Y llegamos al centro de informes, que bueno, vamos a ver qué nos dicen, si hay algo habilitado. Igual la verdad es que con este frío y lluvia, si no para un poco la lluvia, no creo que podamos hacer nada afuera. Vamos a ver. El paisaje es hermoso, aún con lluvia, mira qué bonito. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Los vamos a actualizar un poquito de cómo venimos. Nos fuimos de Junín de los Andes porque el clima estaba muy feo, hicimos el circuito del lago Tromen, no pudimos llegar al lago de hecho porque la oficina de parques nacionales estaba cerrada con un cartel de alerta meteorológico y una barrera baja a 3 kilómetros de llegar al lago. Así que bueno, no pudimos llegar al lago Tromen, pero el recorrido era muy lindo. Pero la con buena bosque de suerte es que araucarias. mi papá pescó una trucha. Bueno, entonces nos vinimos para... Naranja. No, marrón. Marrón. Es naranja por dentro. Bueno, entonces nos vinimos para Luminé y de Luminé nos recomendaron en la oficina de turismo hacer el circuito lago Rucachoroy. Venimos bordeando el río Rucachoroy, llegamos al lago. Es la vista que tenemos desde la ventana. Y Cristian se fue a pescar, ya nos trajo una hermosa trucha que está en el horno. Y ahora fue a seguir probando suerte, se entusiasmó. Así que bueno, nosotras estamos acá mientras preparando la comida. Y mañana vamos a salir para Villa Pehuen. A ver qué huella tengo.
Piagüe. Vamos a ver si nos permite llegar la nieve y hacer algún paseo y volvemos. Bueno, muchísimas gracias por llegar al final del video como siempre, esperamos que lo hayan disfrutado mucho y bueno, que nos cuenten en los comentarios, esperamos sus recomendaciones, qué otros lugares conocen de la provincia de Neuquén que nosotros no hayamos incluido en el video, o si ya conocían los que nosotros visitamos, a ver qué les parecen estos lugares que son increíbles. Así que bueno, vamos a seguir mostrándoles otras provincias de la Argentina, exactamente. Así que en el próximo video se viene la provincia de Mendoza, Así ya, es, ¿verdad? sí, cruzamos. Así es. Bueno, esperamos que les haya gustado el video y nada, que nos acompañen como siempre. Y llegamos al final, así que los esperamos en un próximo video de los días de viaje. Adiós. Nos vemos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bomberos.